Marco Antonio Muñiz, conocido profesionalmente como Marc Anthony, es un cantante, compositor y actor estadounidense. Es el artista de salsa tropical más vendido de todos los tiempos. Ganador de 3 premios Grammy y 6 premios Latin Grammy, ha vendido más de 12 millones de álbumes en todo el mundo. Conocido por sus números de salsa latina y baladas, Anthony ha ganado numerosos premios y sus logros han sido honrados a través de varios reconocimientos. Posee el récord mundial Guinness de artista tropical o salsa con mayores ventas y la mayor cantidad de álbumes número 1 en Billboard Tropical Albums al final del año. También es el artista con más canciones número 1 en la lista Billboard Latin Tropical Airplay con 32 canciones. Hablemos de sus inicios. Marco Antonio Muñiz Rivera nació en la ciudad de Nueva York el 16 de septiembre de 1968, es hijo de padres puertorriqueños. Su padre, Felipe Muñiz, era trabajador de la cafetería del hospital y también músico, y su madre, Guillermina Rivera, era ama de casa. Su nombre fue elegido por su padre en honor a Marco Antonio Muñiz Vega, del cual es un gran admirador, aunque Marc tuvo que cambiárselo artísticamente para que no se les confundiera. Su educación musical comenzó en casa, donde aprendió a cantar tanto en español como en inglés bajo la guía de su padre, Felipe, quien era guitarrista profesional. De niño, Anthony escuchaba una variedad de géneros musicales e intérpretes, incluidos rock, blues, las estrellas del pop como José Feliciano, Air Supply, así como las leyendas de la salsa Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, entre otros. Según Anthony, el reconocido percusionista y director de orquesta puertorriqueño Tito Puente ejerció una profunda influencia personal y profesional a lo largo de su vida. Pasamos a sus inicios como cantante. Marco comenzó su carrera como vocalista de sesión para actos de música freestyle y house underground de Nueva York. Anthony trabajó como compositor y corista de los grupos de pop Menudo y Latin Rascals. A principios de la década de 1990, Anthony había vendido más discos de salsa que cualquier otro artista del planeta, consolidando su posición entre los nuevos artistas de salsa más importantes que surgieron en la década de los 90. A diferencia de los músicos de salsa de la época, Anthony ganó fama interpretando un estilo de salsa que tomaba prestado patrones y estilos de los géneros afroamericanos y urbanos que escuchaba. Su primer álbum fue un disco de estilo libre, Rebel, que debutó en 1988 en Blue Dog Records. Ese mismo año escribió y produjo Boy y Bebe en Told para el también artista Zafire. Luego, en 1989, cantó los coros de Anne-Marie en el éxito With or Without You, producido por Little Louie Vega y Todd Terry. Después de 1992, Marc Anthony cambió su estilo de estilo libre a salsa y otros estilos latinos. Su paso por RMM Records. Anthony inicialmente se mostró reacio a convertirse en músico de salsa, declinó una oferta para hacer un disco en este género cuando Ralph Mercado, presidente de RMM Records, se lo pidió. Anthony estaba en un taxi cuando escuchó la exitosa canción de Juan Gabriel, Hasta que te conocí, lo que influyó para que cambiara de opinión y le preguntara a Mercado si podía grabarla como un tema de salsa. Inspirado en la música de Tito Puente, Héctor Lavoe, Rubén Blades y Juan Gabriel, Anthony lanzó su debut en español, Otra Nota, en 1993. El álbum también incluía una versión de Breade, Hazlo Contigo. Las giras posteriores por las Américas, incluido un espacio de apertura para Blades, establecieron a Anthony como una de las estrellas más nuevas de la salsa. En 1994, apareció en el álbum Dicen que soy de la India, en la canción Vivir lo Nuestro. En 1995, Todo su tiempo, le valió a Anthony un premio Billboard al artista hot tropical del año. El álbum también fue nominado a un Grammy con canciones como Te conozco bien, Hasta ayer, Nadie como ella, Se me sigue olvidando, Te amaré y Llegaste a mí. El álbum vendió más de 800,000 copias y se ha consolidado como disco de oro tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. El siguiente álbum de Marc Anthony, Contra la corriente, fue seguido por el especial de televisión Marc Anthony, The Concert from Madison Square Garden,
transmitido por HBO el día de San Valentín en el año 2000. El especial fue nominado para el especial musical del año por TV Guide. La canción del álbum, Y hubo alguien, se convirtió en el primer sencillo número 1 de Marc Anthony en el Billboard Hot Latin Tracks y el primero de un músico de salsa. Otra nota, todo su tiempo y contra la corriente lo consagraron como el cantante más vendido en la historia del género, capaz de llenar el Madison Square Garden y recintos de prestigio a nivel internacional. Luego de terminar su relación con RMM Records, firmó con Sony. Posteriormente, Anthony grabó el dueto No me ames con Jennifer López en su álbum On the Seas, ayudándola en su intento de crossover en español. También grabó un dueto I Want to Spend My Lifetime Loving You con Tina Arena. En 2001, debutó con otro álbum de salsa, Libre, que fue certificado oro con canciones como Celos, Este loco que te mira y Viviendo. El álbum pasó 14 semanas en el puesto número 1 en la lista Billboard Top Latin Albums. Al año siguiente, hizo otro álbum en inglés, Mended. En junio de 2004, Anthony lanzó un álbum de pop latino, Amar sin mentiras. Al mes siguiente, reintrodujo sus canciones con ritmo de salsa bailable en otro disco, Valió la pena. También la canción, Escapémonos, que hizo en dueto con su pareja Jennifer López. En los premios Grammy Latinos de 2005, su Amar sin mentiras ganó el premio al mejor álbum pop latino del año y su Valió la pena ganó el premio al mejor álbum tropical del año. López y Anthony interpretaron Escapémonos en la presentación de los premios Grammy de 2005. El 11 de julio de 2006, Anthony lanzó Sigo siendo yo, un álbum de grandes éxitos en español. En mayo de 2010 lanzó Iconos, un homenaje a la vieja canción latina de artistas como José Luis Perales, Juan Gabriel y José José. En 2012, lanzó una nueva canción llamada Cautivo de este amor. En el mismo año, Anthony fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard. En diciembre de 2012, se anunció que Anthony estaba grabando un álbum de salsa junto al productor Sergio George. Vivir mi vida, una adaptación en español de la canción de Khaled, Se es la viernes, fue lanzada como sencillo principal el 25 de abril de 2013. En julio de ese mismo año, Anthony lanzó 3.0, un álbum de salsa que incluye su canción Vivir mi vida. Desde el lanzamiento, el álbum ha sido certificado platino. Además del nuevo álbum, Anthony anunció su gira mundial Vivir mi vida y viajó por 15 países en 3 continentes. Después de la gira, Anthony anunció una segunda gira mundial para su álbum 3.0, El Cambio de Piel Tour. Después de su Cambio de Piel Tour, Marc Anthony dio inicio a Unido, su gira internacional con Carlos Vives. Marc Anthony ha estado en constante demanda de giras. Después de la gira mundial Vivir mi vida, una de las giras más vendidas de Pollestar en 2013, se extendió hasta mayo de 2014 por demanda popular y recibió un premio Juventud a la Super Gira del Año. Gigantes, su gira por Estados Unidos y América Latina con Marco Antonio Solís y Chayanne, encabezó las listas Billboard Hot Latin Tours de 2012. Anthony cantó God Bless America en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2013 en el Citi Field. En septiembre de 2016, parte de su gira Marc Anthony Live incluyó 5 fechas en el Radio City Music Hall. Marc no solo es cantante, sino que ha tenido una carrera como actor en múltiples películas. Repasemos un poco de su filmografía. Anthony interpretó papeles secundarios en proyectos que incluyen Hackers de 1995 y Big Night y The Substitute de 1996. Apareció con Rubén Blades y la cantante pop puertorriqueña Ednita Nazario en el musical teatral de Paul Simon de 1998, de Capeman, que tuvo 68 funciones. Tuvo un papel en el drama de Martin Scorsese de 1999 Bringing Out the Dead, y en 2001, junto a Salma Hayek, estuvo en la película En el tiempo de las mariposas. En Man on Fire de 2004, Anthony, junto a Denzel Washington,
interpretó a un rico hombre de negocios que contrata a un ex soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para proteger a su hija de los secuestradores en la Ciudad de México. En 2006, Anthony protagonizó El Cantante, un drama biográfico sobre la vida de la leyenda de la música salsera Héctor Lavoe, donde actuó con su entonces esposa de Anthony, Jennifer López, la cual interpretó a la esposa de Lavoe. La película, estrenada en agosto de 2007, recibió buenas críticas. En 2010, Anthony actuó como estrella invitada en 2 episodios del drama médico de TNT House On como detective y el interés amoroso del personaje principal, Jada Pinkett Smith. Más tarde fue nombrado productor musical ejecutivo del programa. Anthony trabajó con su ex esposa López y el director y coreógrafo Jamie King a fines de 2011 en una serie de talento latino creada por Simon Fuller, llamada Que Viva el Elegido, la cual sigue a López y Anthony mientras viajan por 21 países para encontrar nuevos talentos. En 2012, Anthony fue mentor invitado en la temporada 2 de The Factor X. Anthony interpretó al padre de Sonny en In the X. De su filmografía pasamos a sus premios y honores. Marc Anthony ha vendido más de 12 millones de álbumes en todo el mundo y ha recibido numerosas certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America, RIAA, en el camino. Ha sido reconocido por la revista New York como uno de los 10 neoyorquinos más influyentes, fue inducido en el Salón de la Fama de Billboard en 2012 y recibió un premio Lifetime Achievement Award del Congressional Hispanic Caucus Institute en Washington, D.C. en septiembre de 2009. Ha ganado un total de 29 premios Lo Nuestro Latin Music, la mayor cantidad para cualquier artista masculino, y ha sido honrado con el premio Fundadores de ASCAP. Ha recibido 12 premios Billboard de la música latina, 3 premios Billboard y un reconocimiento especial de la cadena de televisión Univision 2 años consecutivos. Recibió su primer Grammy en 1998 a la mejor interpretación tropical latina por Contra la Corriente, dirigido, arreglado y producido por Ángel Cucu Peña, seguido del primer premio Grammy Latino a la canción del año por Dímelo y Need to Know en el 2000. Con el impulso de ese exitoso sencillo, Marc Anthony, su álbum debut homónimo en inglés, obtuvo triple platino en los Estados Unidos y ayudó a marcar el comienzo de la explosión del pop latino de 1999 al 2000. En 2005 recibió 2 premios Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por Amar Sin Mentiras y Mejor Álbum de Salsa por Valió la Pena. Marc Anthony ha tenido 25 éxitos en las listas de Billboard, más recientemente, Vivir mi vida y Flor Pálida, que han recibido más de 680 millones y 270 millones de visitas en YouTube, respectivamente. En mayo de 2015 recibió su segunda certificación Vivo PL por 100 millones de reproducciones de su video A Quien Quiero Mentirle. En 2013, Vivir mi vida, el primer sencillo de 3.0, pasó 18 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard, convirtiéndose en el sencillo número 1 de mayor duración de todos los tiempos. También recibió el premio Grammy Latino a Grabación del Año. Anthony fue honrado como la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación el 16 de noviembre de 2016, por sus aportes musicales y su labor filantrópica. Marc ha realizado varios aportes a la filantropía en su carrera, te contaremos algunas. Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas lanzaron la Fundación Maestro Kers en enero de 2012. En 2014, la fundación abrió un orfanato en La Romana, República Dominicana. En 2015, la fundación abrió un hogar y escuela para jóvenes en Barranquilla, Colombia. En 2017, Anthony se asoció con su ex esposa Jennifer López y Alex Rodríguez para presentar One Voice, Somos Live, un teletón que apoya los esfuerzos para ayudar a la recuperación de Puerto Rico después del huracán María. Pasamos al emprendimiento de Marc Anthony. Marc se convirtió en propietario minoritario de los Miami Dolphins en 2009. En 2011, regresó a la televisión en la serie House On de TNT, realizó una gira por los Estados Unidos y lanzó su línea de ropa y accesorios de lujo para Colts. En abril de 2015, Anthony anunció la formación de la empresa de entretenimiento Magnus Media.
Más recientemente, su productora firmó un acuerdo de primera vista con Viacom CBS International Studios. Dentro la vida personal de Mark. Él es partidario del Partido Demócrata y realizó The Star Spangled Banner en la Convención Nacional Demócrata de 2012. En 2016, él y su ex esposa, Jennifer López, fueron anfitriones de un concierto en apoyo de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Es un católico romano practicante. Anthony interpretó The Star Spangled Banner en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2013. En 1994, Anthony tuvo una hija, Ariana Muñiz, con su entonces novia Debbie Rosado. Mientras salían, adoptaron a su hijo, Chase Muñiz. De 1996 a 1998, Anthony salió y se comprometió con la actriz dominicano-estadounidense Claudette Lally. Posteriormente Anthony se casó con la ex Miss Universo Dayanara Torres el 9 de mayo de 2000 en Las Vegas. Tienen 2 hijos, Cristian Marcus Muñiz, nacido el 5 de febrero de 2001, a quien Anthony nombró en honor al cantante mexicano Cristian Castro, y Dayan Adrián Muñiz, nacido el 16 de agosto de 2003. Hubo muchos problemas en el matrimonio y la pareja se separó a principios de 2002. Posteriormente se reconciliaron y renovaron sus votos en una ceremonia formal el 7 de diciembre de 2002 en la Catedral de San Juan en Puerto Rico. El matrimonio inestable llegó a su fin en octubre de 2003 cuando Dayanara solicitó el divorcio en enero de 2004. Más tarde Anthony se casó con Jennifer López en junio de 2004, anteriormente habían trabajado juntos y salieron durante unos meses a fines de la década de 1990. Durante su matrimonio, colaboraron en la música y actuaron juntos, además de coprotagonizar El Cantante en 2006. López dio a luz a sus hijos, los mellizos en Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz, el 22 de febrero de 2008. En 2009, Anthony y López compraron una participación en los Miami Dolphins. Se unieron a varias personalidades en la compra de pequeñas participaciones en el club, incluyendo Gloria y Emilio Estefan, Venus y Serena Williams, y Fergie. Anthony y López anunciaron su separación en julio de 2011 y Anthony solicitó el divorcio el 9 de abril de 2012. Su divorcio finalizó el 16 de junio de 2014 con Jennifer López reteniendo la custodia física primaria de los 2 niños. Anthony y la modelo Shannon de Lima se casaron el 11 de noviembre de 2014 en La Romana, República Dominicana. Pero la duración no duró mucho ya que en noviembre de 2016, Anthony y de Lima se separaron. El 13 de febrero de 2017, Anthony y de Lima finalizaron su divorcio. Desde febrero de 2022, Marc Anthony está en una relación con Miss Universo Paraguay Nadia Ferreira. Se comprometieron el 13 de mayo de 2022 y el 28 de enero de 2023 se casaron en el Pérez Art Museum de Miami. David Beckham fue uno de los 2 padrinos junto con Carlos Slim. Repasemos su discografía completa. Cuando termine la noche de 1991. Otra nota en 1993. Todo su tiempo de 1995. Contra la corriente en 1997. Marc Anthony en 1999. Libre en 2001. Remendado en 2002. Amar sin mentiras y valió la pena en 2004. El Cantante en 2007, homenaje a Héctor Lavoe. Iconos en 2010. 3.0 en 2013. Opus en 2019 y Pa Ella Voy el pasado año 2022. Gracias por ver el video. Si te gustó la historia de Marc Anthony, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar nuestro canal. Nos vemos en la próxima historia.